¿Qué tal? En este vídeo os voy a hablar sobre las bases de datos. Os voy a hacer una pequeña introducción de todo lo que se va a hablar en este vídeo. Os voy a decir lo que son las bases de datos, o sea, qué es una base de datos, para qué sirve una base de datos, cómo funciona, también los tipos diferentes que hay, dónde nos podemos encontrar una base de datos y cómo se le pueden hacer consultas a las bases de datos. Esto es una pequeña introducción de todo lo que voy a hablar en este vídeo. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de datos organizados de tal manera que es fácil de leer para el usuario y entendible, ¿vale? Nos podemos ir al ejemplo más sencillo. Una base de datos sería algo tan sencillo como una biblioteca. Una biblioteca es un sitio donde tú encuentras un montón de libros ordenados ya sea alfabéticamente, por género, de la manera que lo tengan organizado en la biblioteca de la que estamos hablando, y en la que la persona encargada, el bibliotecario en este caso, encargada de controlar todos esos libros y de ponerlos en su sitio y de venderlos y lo que haga, tiene acceso fácil porque tiene un orden. Entonces eso son una colección de datos ordenados, lo que sería una base de datos. No es seguro, no es tan seguro como ordenar, o sea, tener los datos en una computadora, es decir, en una base de datos de un ordenador, porque claro, en un ordenador es mucho más escalable, tiene copias de seguridad, es mucho más seguro, escalable en el sentido de que se puede ampliar hasta lo que tú quieras, hasta la capacidad que tú le quieras dar. En una biblioteca pues a lo mejor tienes un espacio y fin. Decir como anécdota que los datos de esta base de datos en muchos países están protegidos. La famosa ley de protección de base de datos que todos conoceremos, que últimamente ha pegado tan fuerte, y o sea, tienen mucha importancia lo que es el tema de esta base de datos. Decir que estos datos están protegidos porque tener en cuenta que datos como un DNI, un nombre, cualquier dato sensible tiene que ser protegido porque son datos que, depende de quién los utilice. Podemos hablar, por ejemplo, del tema que hubo con Facebook, todos los temas estos sensibles que ha habido, que si Donald Trump, cómo ha subido al poder y demás. Pues hay que tener mucho cuidado con estos datos sensibles y cómo se utilizan. De ahí a que las leyes ahora estén tan protegibles con este tipo de datos, ¿no? A la pregunta de cómo funciona la base de datos, pues funcionan con gestores de sistemas de bases de datos. Como puede ser, pues os pongo ejemplo, MySQL es uno, Oracle, MongoDB, entre otros, ¿no? Y estos ¿qué hacen? O sea, ¿para qué sirven? Pues bueno, esto sirve pues para leer datos, para subir datos, para hacer consultas, para actualizar los datos, si quieres borrar. Decir que antes me he equivocado, que el bibliotecario no es el que vende libros, sino ese sería el librero, ¿vale? Que tiene una pequeña confusión. Y antes he dicho gestores de sistemas de base de datos y es al revés, es sistemas gestores de bases de datos. Que he dicho antes gestores de sistemas, entonces me he equivocado un poquito, pero para rectificar, ¿vale? Tener piedad conmigo, que estoy empezando. Entonces, seguimos un poquito. Vale, comentaros que ¿para qué sirve la base de datos? Pues bueno, tener en cuenta que cualquier aplicación que tengáis, ya sea WhatsApp, os pongo las más sencillas que os puedan venir a la cabeza, os pongo WhatsApp, os pongo Facebook, pues sin datos no existen. Es decir, sin datos que tengan ahí detrás, mensajes escritos en WhatsApp, contactos, en Facebook, las personas que se registran, sus mensajes, sus publicaciones, todo eso son datos. Sin eso no existe la tecnología, o sea, no existen las aplicaciones. Tan sencillo como eso. También decir que un dato de por sí, o sea, un dato, os voy a poner un ejemplo. Vosotros tenéis una tabla, ¿vale? Que ahora más adelante voy a explicar lo que es una tabla, pero imaginaros una tabla de Excel, que os pondré ahora una imagen por aquí, por el vídeo, para que entendáis un poco. Tenéis una tabla con personas, ¿vale? Que tiene, pues, su DNI, su nombre y su edad, sin ir uno más lejos, esos tres datos, ¿vale? Imaginaros que se llama David, como me llamo yo, que su DNI es el que sea, uno que pongo yo ahí, y que tiene pues 26 años, ¿vale? Si tú lees esos datos en conjunto, en un contexto de persona, los entiendes, porque son datos, como os digo, componen una base de datos, que son datos que cuando tienen una relación entre sí tienen sentido, pero si tú lees 26 sin saber todo lo demás, 26 puede ser cualquier cosa, 26 puede ser una edad, puede ser centímetros, puede ser kilómetros, puede ser litros, puede ser cualquier cosa, o 26 sin más. Tú lees un dato de por sí aislado, no tiene sentido. O sea,
no saben lo que es. Por eso te digo que el dato hay que ponerlo en contexto. Y un dato aislado, pues es lo que os digo, es para que entendáis un poco lo que es el concepto de dato. Como anécdota, es decir que el dato pues ha subido su valor mucho. No sé si habrá superado el nivel del petróleo, no me quiero meter ahí en ese berenjenal, pero sí que es verdad que ha subido mucho su valor. Los datos hoy en día son importantes. De hecho, hay científicos de datos, gente que se dedica a trabajar con los datos, a ver cómo le puede sacar más partido. Sí, o sea, hay gente hoy en día que se dedica a eso y gana bastante dinero y está bastante al día. O sea, los datos hoy en día son muy importantes. De ahí vuelvo a reiterar lo mismo de antes, de que se protejan tanto. Vale. Pues podemos seguir con los componentes que tiene una base de datos. Una base de datos, os voy a decir de lo que se compone, que ya más o menos antes lo explico un poco. Vamos a volver al mismo ejemplo de antes, de la persona, que en este caso sería yo, ¿vale? Y os voy a explicar lo que es un campo, ¿vale? Un campo sería, por ejemplo, en el caso de la persona que yo estoy diciendo, sería el campo nombre, que en este caso es mi nombre, DNI y edad, ¿vale? Esos son los tres campos que tendría esta base de datos, que ya después rellenaréis ahí los datos, ¿vale? Después nos podríamos venir a la fila, ¿vale? Una fila o registro es, digamos, el dato de una persona en singular, ¿vale? En este caso, mi dato. Si después hay otra persona debajo mía, pues que se llama Manuel, que tiene 13 años, o Manuela, que tiene 13 años y tiene DNI el que sea, pues eso sería ya otra fila diferente debajo. Bueno, una columna, que también podría ser lo mismo que estaba explicando antes, una columna o campo, ¿vale? Que puede ser lo mismo, puede ser de tipo alfanumérico, puede ser incremental, puede ser de tipo de número solamente con letras, o sea, puede ser de diferentes tipos, booleano incluso, puede haber muchísimos tipos, ¿no? De edad, o sea, de fechas también. Y después decir que la fila o registro, ¿vale? Tiene una estructura relacionada y que siempre tiene la misma estructura. Siempre en toda lo que ahora os voy a explicar lo que es la tabla, tiene la misma estructura. Vale, y por último, ya, decir, el último componente de la base de datos, que es la tabla, es el conjunto de filas y columnas. El conjunto de campos y registros, lo mismo, ¿vale? O sea, fila y registro es lo mismo. Y columna y campo es lo mismo, ¿vale? Es sinónimo de decir lo mismo. Entonces, la tabla sería el conjunto de todo este conglomerado de datos que estarían relacionados entre sí. Para que una base de datos sea llamada base de datos, tiene que tener un conjunto de más de dos tablas, de dos o más tablas, ¿vale? Por un ejemplo, tenemos el ejemplo de personas, que sería una tabla, ¿vale? Y después imaginaos que tenemos otra tabla que sería matrícula, ¿vale? Por ejemplo, de un instituto. Imaginaos que yo estoy inscrito en matemáticas, que el aula al que tengo que ir está en el aula 13 y el profesor que tengo asignado es el profesor Fernando Gutiérrez. Un ejemplo, ¿vale? Pues eso ya sería un conjunto de dos tablas relacionadas. Y nada, comentar también, por último lugar, que no me acuerdo de lo que tenía que decir, entonces lo cortamos y grabo de nuevo. Y en la matrícula se me olvidaba que también iría el DNI de mío, en cuestión, claro, que iría en matemáticas, porque si no, no relacionas una tabla con otra, que esto ya serían claves externas. Comentar que para tú abstraer todos estos datos primero, antes de volcarlo a la base de datos, se hace con un modelo entidad-relación, que se llama, que va con diagramas, y entonces tú ahí lo que montas, digamos, es el conglomerado de la base de datos. Todo lo que va a ser tu base de datos lo muestras en ese tipo de entidad-relación. Vale, decir que en este caso, una columna, o sea, en este caso ya he puesto el ejemplo de las personas, bueno, una columna, en una tabla, de las personas, y en el otro lado de la matrícula, ¿vale? Decir que en este caso la clave primaria, os voy a poner en este caso concreto para que entendáis lo que son los tipos diferentes de claves, la clave primaria sería el DNI, porque es lo que no se repite, ¿vale? En principio un DNI no se repite, entonces la clave primaria siempre cogemos un dato que no se repita, que sea único, ¿vale? Y claro, por eso después, como clave externa, lo tendríamos en la matrícula, que es lo que enlaza las dos bases de datos, porque tú sabes que el alumno, en este caso David, tiene matemáticas porque coincide el DNI de esta base de datos con el de la otra base de datos. Y dices, vale, tiene matemáticas este alumno por el DNI, porque si pusiera, por ejemplo, si hubiese otro David, como yo, Merchan, otro David como yo llamado igual, pues se podría confundir. Pero claro, si tú coges como clave primaria una que es única y que no se va a repetir, pues entonces ahí tienes las claves primarias y las claves externas, que de hecho os lo he explicado así un poco por encima para que entendáis el concepto, pero es bastante más abstracto, es bastante más denso y se puede profundizar mucho más en ello. Vamos a hablar de tipos de base de datos.
tenemos dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales. Las bases de datos relacionales surgen en los años 70 y revolucionan lo que son las bases de datos, porque se hacen muchísimo más escalables y lo que hacen es relacionar, como he explicado, una base de datos con otra. Entonces da muchísimo más juego y muchísima más potencia en una base de datos. Decir que el lenguaje más utilizado en la base de datos relacionales es el lenguaje SQL. Lo utiliza tanto MySQL como Postgres, como Oracle, ¿vale? Y bueno, esto se divide de otros tres sublenguajes. Bueno, decir que en SQL se puede tanto consultar datos como escribirlo, ¿vale? Pues tenemos el DDL, que lo que hace es construir la estructura de la base de datos, cómo va a ser la base de datos. Como os digo, con el DDL organizamos la estructura de los registros, de los campos de las tablas, de todo. Después tenemos el DML, que con esto lo que hacemos es escribir datos con insert, por ejemplo, actualizar datos con update, leer datos con select. Y por último tenemos el lenguaje DCL, que lo que controla es el acceso de usuarios a una base de datos, para que todo tenga mucho más control y le aporta seguridad. Vale, decir que tenemos también después el otro tipo de base de datos, que serían las bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales surgen en el año 2000, porque claro, como empiezan los usuarios en internet a poder subir contenido a mansalva, a tope, empiezan a subir contenido y claro, una base de datos relacional, cuando tienes ya muchísimos datos, me estoy refiriendo a una cantidad de datos, una masa muy potente de datos de millones de usuarios, como empezó en el año 2000, que ya empezaron pues el internet a mover el mundo, pues entonces se queda lenta, se hace lenta. Entonces se utilizan estas bases de datos no relacionales, en la que no hay relaciones, como he explicado en el tipo de antes, se rompería la relación entre lo que es la persona y la matrícula, pues tendría otro tipo de organización donde todo estaría en la misma tabla y entonces es mucho más rápido el acceso ya que no hay relaciones. Entonces por eso renta más hacerlo de esta manera y hay muchísimos tipos. Un ejemplo de base de datos no relacional sería MongoDB. Las bases de datos no relacionales tienen redundancia de datos. Es decir, se prioriza la velocidad antes que la normalización. Con la normalización lo que hacemos es, se utiliza en la base de datos relacionales, es según un tipo de reglas que se utilizan con claves externas y demás, bueno, y demás historias que hay, que habría que profundizar mucho más en el tema, pero no lo voy a hacer porque si no se me va a quedar un vídeo de 30 minutos, pues deciros que esta normalización no se utiliza, todas estas reglas nada, solamente se prioriza en la velocidad. Como anécdota, decir que Amazon creó la base de datos DynamoDB para reducir en décimas de segundo las consultas de sus clientes. Algo tan sencillo como eso, bueno, y tan complejo, lo buscaron. Netflix, plataformas de este tipo, también renta que haya bases de datos no relacionales, porque interesa la rapidez de la búsqueda de los datos. En el mundo de las finanzas y en el mundo empresarial no renta que haya redundancia de datos. Por lo tanto, una base de datos no relacional no nos interesaría. Aquí la normalización y la integración de los datos es totalmente vital. Y en esto, en definitiva, se reduce el vídeo. Habrá algunos conceptos igual que no... Yo lo he intentado explicar de la mejor manera, pero sí que es verdad que hablar de base de datos, pues, y introducirnos un poco más de lleno en ello, aunque sea, pues lo que os digo, un poco por encima como lo he estado comentando en este vídeo, es difícil. Habrá a lo mejor algún concepto que no hayáis entendido. En la caja de comentarios me lo podéis decir. Habrá cosas a lo mejor que me habré equivocado, puede ser, no lo sé, pero no todo lo sabemos todas las personas, para eso tenemos los comentarios, pues para decir, pues mira, pues te has equivocado en esto, lo que sea. Estoy abierto a cualquier tipo de crítica, pero vamos, yo creo que en principio todo ha quedado bastante bien explicado. Aquí estamos para aprender, para eso también subo los vídeos, ¿no? Para yo enseñar, pero también si puedo aprender, pues muchísimo mejor. Y nada, lo que os digo, cualquier duda me lo escribís en la caja de comentarios, espero que este vídeo os haya gustado, darle like si os ha gustado, suscribiros y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.